Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que presentaremos la ceremonia de beatificación del Padre José Torres Padilla. Podemos decir en primer lugar que Sevilla está de fiesta. El Padre José Torres Padilla, profesor del seminario, canónigo de la Catedral, cofundador de las Hermanas de la Cruz, ha sido declarado beato. Nació en San Sebastián de la Gomera el 25 de agosto de 1811. Recibió su primera enseñanza escolar en el convento franciscano de los Santos Reyes de la localidad. En septiembre de 1827 fue a estudiar a San Cristóbal de la Laguna en la isla de Tenerife. Continuó su formación en Valencia y Sevilla. El 27 de febrero de 1836, el cardenal Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos le ordenó sacerdote. Ejerció su ministerio sacerdotal como profesor en el Seminario Conciliar de Sanlúcar de Barrameda y en el Seminario Conciliar de Sevilla. Adscrito a la parroquia de San Marcos, teólogo consultor del Concilio Vaticano I, canónigo de la Catedral de Sevilla y examinador sinodal. Yo creo que hay como tres rasgos o tres líneas de fuerza en su vida. Primera, es un hombre de Dios cuya existencia está centrada absolutamente en Dios. Segundo lugar, es un maestro espiritual, guía de almas. Fue director espiritual de Santa Ángela de la Cruz y de un ramillete de personas muy relevantes en la vida eclesial de Sevilla. Y en tercer lugar fue un auténtico padre de los pobres, que vivió pobremente y que lo daba todo a los pobres. No daba de lo que le sobraba, sino de lo que era necesario. Yo después, al final, completaré un poquito estas palabras. Me acompañan en la mesa don Teodoro León Muñoz, don Ramón Valdivia y don Adrián Ríos. Don Teodoro es obispo auxiliar, ya lo conocéis, moderador de curia, y es el que llevó a cabo la fase diocesana del proceso, de este proceso de beatificación, de la causa del Padre Torres. Y tiene publicada una biografía del Padre Torres en la BAC. Don Ramón, obispo auxiliar y encargado especialmente del ámbito del clero, del acompañamiento a los sacerdotes, nos dará pues, un perfil sacerdotal del Padre Torres. Y don Adrián Ríos, que ha sido delegado episcopal de medios de comunicación, esta sala es como su casa, pues además de párroco de la parroquia de San Juan Pablo II, sabéis que es canónigo de nuestra catedral y delegado ejecutivo de pastoral y personal de la catedral. Y él nos dará pues, las indicaciones prácticas y las informaciones prácticas sobre la ceremonia de beatificación. Pues sin más, pasamos la palabra a don Teodoro. El Padre Torres falleció el 23 de abril de 1878. Los fieles que lo conocían sintieron un profundo pesar, tanto laicos, ricos y pobres, sacerdotes, religiosos, religiosas, contemplativas. El callejón de la plaza de Santa Marta se convirtió en un ir y venir. El callejón me refiero, el que está aquí, muy cercano. Ahí es donde él vivía, con una familia que el hombre era albañil. Él tenía un cuarto alquilado y ahí vivía él. Entonces el callejón se convirtió en un ir y venir de fieles. De su muerte se hicieron eco toda la prensa de todos los matices y más singularmente las revistas católicas. El Cabildo incluso se planteó enterrarlo en la catedral, pero razones de prudencia y para no crear precedente decidieron que se siguiera la costumbre, que era enterrar en el cementerio
de San Sebastián, donde hoy día está la parroquia de San Sebastián. ¿Qué sucede? A los 5 años, Santa Ángela pidió el cuerpo del padre Torres al cabildo. Se le concedió y desde entonces lo han custodiado y venerado las Hermanas de la Cruz. Santa Ángela, como es normal, dada la fama de santidad en la que muere el padre Torres y la que tenía en vida, le encomienda a Sor Adelaida escribir una biografía y recoger toda la documentación pertinente. Previamente, Santa Ángela había pedido información a la curia de Sevilla sobre el procedimiento y lo primero que tenía que hacer era escribir una biografía. Y si veis en mi biografía, la utilizo, pues digamos que un 40% es de los datos que Sor Adelaida recogió en aquel momento. Pero Santa Ángela no pudo haber cumplido su deseo. Fallece el 2 de marzo de 1932. No obstante, el Instituto mantenía vivo el deseo de la apertura de la causa. ¿Qué sucedió? Pues que fallece Santa Ángela y la fama de santidad de Santa Ángela era muy evidente en toda la ciudad y en los pueblos donde la conocieron, tanto en vida, muerte y después de su muerte. Y no solo la fama de santidad, sino que los fieles se encomendaban a ella y concedía gracias y favores. Esto hizo que el Instituto decide abrir el proceso de beatificación y canonización de Santa Ángela de la Cruz. De tal manera que la apertura del proceso del padre Torres tenía que esperar. Culminará la canonización de Santa Ángela el 4 de mayo de 2003, que fue su santidad el Papa San Juan Pablo II. Bien, el deseo seguía vivo en las Hermanas de la Cruz de abrir el proceso del padre Torres. ¿Pero qué sucedió? El 31 de octubre de 1998 había fallecido Santa María de la Purísima, también con fama de santidad, pero no solamente eso, sino que los fieles se encomendaban y concedía gracias y favores. Eso hizo que el Instituto aprobara abrir la causa de beatificación y canonización de Santa María de la Purísima. Por lo tanto, otra vez, la causa del padre Torres tenía que esperar. La causa de Santa María de la Purísima culminará el 18 de octubre de 2015 con la canonización, como sabemos, por su santidad, el Papa Francisco. La fama de santidad del padre Torres continuaba y continúa. Muchos fieles bajaban a la cripta, se encomendaban y seguían obteniendo gracias y favores, de los cuales yo los he tenido porque las hermanas lo tienen todo recopilado. De ahí que 136 años después de su muerte, el 5 de mayo de 2014, el Instituto decide abrir el proceso diocesano de beatificación y canonización del padre Torres. También hay que decir que el Cabildo al principio también tenía la idea de abrir el proceso. En vista de que no había sido así, las Hermanas de la Cruz continuaron ellas con el deseo de abrir el proceso del padre Torres. La clausura del proceso diocesano tuvo lugar el 23 de mayo de 2016. Estando la causa en fase romana y siguiendo la normativa vigente, el 21 de mayo de 2022 se obtiene el decreto de virtudes heroicas, que es un paso para proceder a la beatificación, siempre que haya un milagro. Y lo hubo. Entre los meses de marzo y abril de 2018 se instruyó un proceso de milagro en la diócesis y se envió al dicasterio para las causas de los santos. Se trataba de una religiosa hermana de la Cruz, paciente del Hospital Virgen Macarena, que se encontraba en extremas condiciones de salud con pronóstico de muerte inminente, debido a tromboembolismo pulmonar masivo, infarto pulmonar, trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho y episodios de síncope y paro cardíaco. En este estado,
cuando se trasladó a la paciente a la unidad de vigilancia intensiva y sin ningún tipo de tratamiento terapéutico, inexplicablemente presentó una mejoría radical, con buen estado de salud y perfecta ausencia de síntomas patológicos. Ante la referida situación, antes de que comenzara dicha mejoría, la comunidad de las Hermanas de la Compañía de la Cruz decidió invocar al venerable Padre Torres pidiendo por la salud de la hermana, aunque las oraciones habían comenzado semanas antes, incluso en las otras comunidades, al conocer la salud de la hermana, que es muy estimada y reconocida en el Instituto. Siguiendo las normas aplicables al respecto, el 14 de marzo de 2014, el Sumo Pontífice Francisco declara que constaban las pruebas del milagro obrado por Dios a través de la intercesión de su venerable siervo de Dios, José Torres Padilla, es decir, de la curación instantánea, perfecta y permanente de la religiosa de la Compañía de la Cruz, y considerado por los miembros de la consulta médica no científicamente explicable. Por ello, el 9 de noviembre de 2024, providencialmente, justo cuando las Hermanas de la Cruz se preparan para celebrar el 150 aniversario de su fundación, de la que el Padre Torres fue cofundador, se procederá al rito de beatificación en la Catedral de Sevilla. No obstante, aún debemos seguir encomendándonos a Él y encomendando a los fieles que nos pidan oraciones, con el fin de que pronto se produzca otro milagro y podamos asistir a su canonización. Muchas gracias. El Padre Torres Padilla, sacerdote de la Diócesis de Sevilla, es nombrado también canónigo, con lo cual será incorporado al catálogo de los beatos un canónigo de Sevilla más. La referencia más hermosa en la vida de los sacerdotes quizá no proceda de otra fuente más que de los propios sacerdotes. Que un sacerdote hable muy bien de otro sacerdote es algo precioso. Y eso es lo que va a ocurrir con la muerte del Padre Torres Padilla. El Padre Avín escribirá, junto con la hermana Adelaida, la vida del Padre Torres Padilla, pero la va a ir publicando en el Correo de Andalucía. En esa exposición que hace el Padre Avín, lo que hace sobre todo es mostrar cómo aquellos que eran alumnos suyos en el seminario, pues lo identificaron en el momento de su muerte como un verdadero santo. Las razones que ofrecía el Padre Avín pues son las que la Iglesia reconoce como los criterios propios de la santidad. Era un hombre de oración, era un hombre muy modesto, era un hombre sencillo, era un hombre cercano, era un sabio, era alguien que se preocupaba por los más necesitados, era alguien que vivía la liturgia de una forma esplendorosa. Bueno, pues todos estos elementos que va narrando el Padre Avín son los que hoy también la Iglesia reconoce como criterios de santidad. La sabiduría del Padre Torres Padilla le hace formar parte del catálogo de peritos que van a formar parte del Concilio Vaticano I. Es un signo de su sabiduría y del reconocimiento de que todas aquellas intuiciones teológicas tendrían que ir confrontadas también con el de la propia Iglesia. Hay algunos momentos donde ciertamente se reconoce su sabiduría dentro de ese concilio. No solamente eso, sino que en su magisterio, en la entonces Facultad de Teología y después Seminario de Sevilla, todos los demás discípulos lo van percibiendo no solamente como un maestro elocuente, sino como un maestro de vida, de forma que también dirigió a aquellos seminaristas que estaban durante su vida escuchándolo. Cuando son sacerdotes reclaman también su atención y piden la dirección espiritual. Otro de los elementos fundamentales que ha subrayado el señor arzobispo, el cuidado de las almas, el estar pendiente de qué es lo que sucede
dentro del alma de un sacerdote para poder ser acompañado, dirigido y también sostenido en su vocación y en su aspiración a la santidad. La vida de la liturgia señalaba, en aquel entonces los sacerdotes no tendrían la obligación, ¿no?, de celebrar la misa diaria, pero él la celebraba con una gran unción. Esa forma de celebrar también marcaba a la gente que asistía también en la catedral a los oficios que él presidía. Otro de los datos que aparecen en la biografía de don Teodoro es que era un sacerdote no solamente que se entregaba, sino que además cuando predicaba, pues vivía con austeridad aquellas cosas que se le pudieran entregar como agradecimiento a su predicación. Era un hombre muy severo consigo mismo. Y en la forma de educar también aparece un gran educador, un educador de alma, que en un conjunto, en un ramillete de almas celestas, ciertamente de aquella Sevilla de finales o en el tercer tercio de la vida del siglo XIX, va a ir guiándole hacia la santidad. En fin, la vida sacerdotal, reconocida por el padre Avín, por todos aquellos que le escucharon, ciertamente deja un sabor de un sacerdocio muy bien vivido. Al final, la vida del sacerdote se muestra también por el agradecimiento de sus fieles. Cuando esos fieles son los propios sacerdotes, se reconoce también una autoridad grande de aquello que él ha vivido. Así que damos las gracias al Señor por este testimonio de vida sacerdotal que también va a impregnar, bueno, pues ahora el catálogo de los beatos de Sevilla. Así que le damos las gracias al Señor. Pensaba que el Cabildo Catedral se ha visto envuelto en la preparación de una ceremonia de una magnitud en época reciente de las ceremonias de acción de gracia de Santa Ángela cuando fue canonizada en Madrid. Todas las celebraciones que hubo posteriores aquí hablan también de estos números, ¿no?, porque son números no acostumbrados a tener en la catedral, en celebraciones de la catedral. En la catedral en sí va a haber más de 5.000 asientos para los fieles que van a celebrar, 3.500 en el interior del templo y 1.500 en el patio de los Naranjos. En la Plaza Virgen de los Reyes, que aparecerá como se dispone para la celebración de la Semana Santa y la salida de Puerta de Palo de las procesiones, tendrá también una capacidad amplificada sobre esa capacidad que se tiene en Semana Santa de más de 3.000 asientos, 3.037 asientos en la Plaza Virgen de los Reyes. En total hemos dispuesto que 8.100 fieles, todos prácticamente procedentes de las casas de las Hermanas de la Cruz, que son los que han solicitado esta participación, pues puedan estar sentados en esta celebración. Evidentemente, se hace muy difícil que todos puedan ver el altar del jubileo en directo, con lo cual se van a disponer de 25 pantallas, 2 de ellas de 8 por 6 metros para la Plaza Virgen de los Reyes, dispuesta a los lados de la Puerta de Palos. El personal que va a atender de la catedral toda esta celebración haciendo un número de 65, prácticamente lo que tenemos nosotros en plantilla en Cabildo Catedral. Y los cantos litúrgicos, los cantos de la liturgia serán interpretados por una remozada coral polifónica de la Catedral de Sevilla, que pasa de tener el año pasado 25 miembros a debutar en esta ceremonia con 55 componentes, con un director nuevo que es don Francisco José Cintado. Pues su debut, podemos decir, en una celebración diocesana será en esta beatificación. Para esta beatificación, Marco Frisina ha compuesto un himno que se llama Apostolo di Carità y también se ha compuesto otro himno para la beatificación por parte de Luis Pedro Bedmar, con lo cual serán interpretados en distintos momentos de la celebración. En el altar del jubileo veremos reflejado todo el carisma de Santa Ángela, en tanto en cuanto va a estar, aparte de la pintura
de Raúl Berzosa, que será descubierta en el momento de la beatificación, las imágenes de Santa Ángela, de Santa María de la Purísima y la Virgen de la Salud, todas procedentes de la Casa Madre y que serán en traslado privado desplazadas a la catedral en días previos para que el altar se monte como realmente el carisma que vamos a celebrar lo requiere en esta celebración. El Cabildo Catedral, por ser miembro capitular, el padre don José, el venerable Torres Padilla, pues va a engalanar la Giralda con esta ocasión. Con lo cual los fieles que estén en la Plaza Virgen de los Reyes pues se verán también envueltos en un escenario junto a las pantallas que les haga partícipe, ya que están fuera de la celebración. Del mismo modo que la procesión de sacerdotes y de la reliquia saldrá de esta casa, del Palacio Obispal, recorriendo casi todos los espacios donde va a haber fieles en la catedral, no solamente en el templo, sino Plaza Virgen de los Reyes y Patio de los Naranjos, para de alguna manera introducirlos en la celebración, en la participación más plena de la celebración. Con él ya tenemos 2 canónigos en los altares y el venerable Contreras, que también tiene abierta la causa, que esperemos que también pueda ser un modelo sacerdotal como don Ramón nos ha puesto en evidencia. Es evidente que en la celebración de la beatificación, la solicitud de las casas de las Hermanas de la Cruz han copado prácticamente todos los asistentes. De manera que nosotros hemos invitado a la participación de muchas instituciones diocesanas y de muchas personas de parroquia a la misa de acción de gracias del día siguiente para que sea un conjunto esas celebraciones donde todos nos sintamos participando. Porque proceden peregrinos, como supondrán, de las 53 casas de las Hermanas de la Cruz. Y especialmente nos llama la atención, con mucho agradecimiento, la participación de fieles de las Islas Canarias, porque es evidente el origen del Padre Torres, del cual vienen de La Gomera, de La Laguna, de La Orotava, que es el lugar de nacimiento del Padre Torres Padilla. Y llama también la atención que vienen participantes de la Casa de las Hermanas de Tucumán, de Roma, de Civitavecchia, y un grupo numeroso de peregrinos que viene de Madrid, no solamente de su casa, sino de la parroquia de la que es titular Santa Ángela de la Cruz. Concelebran la Eucaristía presidida por el cardenal Semeraro, prefecto para la causa de los santos, 17 obispos, 213 sacerdotes y 27 diáconos procedentes de toda España, incluidos los sacerdotes de nuestra archidiócesis, y también 84 seminaristas, los nuestros, más los que se suman también de otras diócesis a esta celebración. Vienen seminaristas de Jerez, de Tenerife, de Badajoz y de Córdoba. Al cuerpo de acólitos numeroso de la catedral se unirán también acólitos de la Hermandad de la Amargura, por la especial vinculación que tiene esta hermandad con las Hermanas de la Cruz. Y los sacerdotes han sido citados todos aquí a las 10 de la mañana para iniciar desde aquí la procesión de salida hacia la ceremonia. Junto con las ligas, como he dicho antes, saldrán de aquí del Palacio Obispal, envolviendo, como he dicho, a los fieles en esta celebración. Es importante que subrayemos que es un conjunto de celebraciones, es decir, que la misa de acción de gracias, en la que tendremos participación todos los que no hayan podido directamente participar de la misa de la beatificación, pues será para nosotros la oportunidad de que todos podamos participar aprovechando todos los espacios del recinto catedralicio. Muchas gracias. 13TV retransmite la celebración, de don José Ángel, la retransmitirá la celebración que comenzará la transmisión a las 11 menos cuarto, con los prolegómenos para las 11 en punto empezar la retransmisión de la ceremonia. El sufrimiento y la cruz estuvieron presentes a lo largo de su vida. Vino al mundo en el seno de una familia ejemplar y experimentó la cruda realidad de perder a sus padres a la edad de 9 años, en 2 días seguidos. Nuestro Señor Jesucristo era su fundamento, la fuerza para aceptar las circunstancias dolorosas, que asumió siempre con fortaleza y estabilidad de ánimo. Vivía un profundo amor y devoción a la Virgen María como madre, como mediadora de todas las gracias, como intercesora por todos sus hijos. Alentaba a todos para que viviesen el amor y devoción a María. Él rezaba diariamente el Santo Rosario
y cuando se desplazaba por Sevilla de un lugar a otro iba rezando incesantemente, es decir, sin cesar, Ave Marías, una tras otra. Su experiencia de la providencia de Dios le llevaba a vencer las dificultades y a mantener una actitud de audacia. Así sucedió a la hora de superar los problemas para la fundación de la Compañía de la Cruz junto a Santa Ángela, con la que tuvo que afrontar muchas dificultades, y él le solía repetir: «Tú quédate en tu nada, que Dios lo hará todo». En muchos momentos de su vida tuvo que sobreponerse a penalidades físicas y enfermedades, y también a las más variadas incompresiones. A pesar de todo, el amor y la fidelidad a la Iglesia fueron siempre una constante en su actuar, así como la comprensión con las personas que obstaculizaban el camino. La oración y la penitencia eran el alimento de su confianza en Dios. Fue un auténtico maestro y guía de almas por caminos de humildad. Su recomendación a las hermanas de la Cruz es ya un clásico de espiritualidad. No ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera. Duro y exigente consigo mismo, paciente y comprensivo con los demás. Su vida estuvo muy dedicada a la formación, a la predicación y al acompañamiento espiritual de personas. En Sevilla se le llamaba popularmente el santero, porque tenía fama de santidad personal y porque hacía santas a las personas que dirigía, entre ellas Santa Ángela de la Cruz. Fue un verdadero padre de los pobres, que se despojó de todo a favor de los pobres y enfermos. No daba de lo que le sobraba, sino de lo necesario. Cuando cobraba su capellanía, iba a las tiendas a abonar comestibles y ropas de personas necesitadas que habían tomado a su cargo. Y él iba y gastaba todo su estipendio en pagar las deudas de todos esos pobres a los que acompañaba. Procuró con amor de padre socorrer a estas personas, aliviar sus sufrimientos y heridas, ayudarles a superar sus situaciones y a llevar una vida ordenada. Su caridad pastoral encontraba el alimento principal en la celebración de la Eucaristía. La beatificación del Padre Torres es un momento de gracia y salvación para nuestra archidiócesis, un kairós que dará sin duda un fruto abundante y duradero. Por eso nos encomendamos a María Santísima Virgen de los Reyes, a Santa Ángela de la Cruz y a Santa María de la Purísima, y les pedimos que el ejemplo del Padre Torres nos ayude para avanzar decididamente por el camino de la conversión y la santidad, de la humildad, de la oración, de la formación cristiana, del amor a los pobres y de la transmisión de la fe a nuestros contemporáneos. Muchas gracias. Pues aquí acaba nuestra presentación y ahora damos la palabra a los que de ustedes quieran formular alguna pregunta. Buenos días, soy Joaquín López Sáez de la COPE. Tengo dos preguntas. Una, digamos, dirigida más a don Adrián, más prosaica, más de logística. Yo he querido entender de sus palabras que aproximadamente las 8.100 sillas que se van a colocar en el exterior y en el interior de la catedral el sábado están prácticamente adjudicadas, con lo que no va a ser posible que los sevillanos puedan acceder y lleguen y se puedan sentar. Quiero decir, con esto habría que animar para que efectivamente participen más activamente en la misa de acción de gracias del día siguiente. Lo he entendido bien, ¿no? Bien. La segunda pregunta es para don Teodoro. Claro, se ha hablado de un proceso de beatificación y canonización. Este es el primer paso, la beatificación para una posterior canonización. Es verdad que la experiencia nos dice que entre la beatificación y la canonización, en algunos casos, el tiempo se reduce mucho, pero en otros casos se alarga bastante, por diversas razones. Usted ha dicho que se espera un segundo milagro, o que habría que esperar un segundo milagro para poder, digamos, acelerar el proceso de canonización. No sé si la pregunta es si se puede estimar de alguna manera si esto es un proceso de años, en fin, no sé, si nos puede alumbrar un poco. Ciertamente no se puede saber el tiempo. Si no hay milagro, pues no hay apertura de otro proceso.
Es que cuando hay un milagro se abre otro proceso, que es proceso diocesano, donde se recoge toda la documentación con una serie de médicos, peritos en la materia, según la curación, si es que es alguna enfermedad, porque el hecho extraordinario puede ser cualquier otro hecho que no sea una enfermedad. Claro, ¿cuándo aparecerá el próximo milagro? No lo sabemos. Por eso hay que seguir encomendándonos. Pero si en la instrucción y demás, en 6 años, si apareciera un milagro. Depende de cada milagro. A veces hay que estar reforzándolo. El de Santa Ángela de la Cruz, sabemos que el último fue larguísimo, más de 20 años. Buenas, soy Javier Rubio de ABC. He tomado nota, 17 obispos. ¿Cuál es la participación exacta de la Iglesia de España? ¿Viene el presidente de la Conferencia Episcopal? No sé, o son todos de la provincia, bueno, habrá más, claro, de la provincia eclesiástica. Sí, son de las dos, fundamentalmente son de las dos provincias eclesiásticas de Sevilla y de Granada, y algunos muy vinculados a las Hermanas de la Cruz de alguna manera, aparte de los obispos auxiliares, nuestro arzobispo y Toledo. Nuncio vendrá también, y Alejandro Arellano, que es el capellán de ellas en Roma y que es el presidente de la asignatura o de la rota romana. Y después la otra pregunta también es más espiritual. ¿Cuál es el mensaje que puede transmitir este nuevo beato, no solo a los presbíteros y a los canónigos, que por su trayectoria pues puede parecer evidente, como nos ha ilustrado Monseñor Valdivia, sino también a los laicos? Alguien que murió hace 136 años, ¿qué tiene de actualidad para el pueblo santo de Dios? Pues tiene mucha actualidad, porque una de sus características, yo este verano leí el libro de don Teodoro y ahora estos días estoy leyendo la Positio, porque curiosamente hace 2 años, en mayo, fui nombrado por el Santo Padre miembro del Dicasterio de los Santos, y la primera reunión a la que me tocaba asistir era una reunión en la que se trataba la causa del Padre Torres, que no pude ir porque era inmediatamente y teníamos reunión de la Asamblea de los Obispos del Sur, que ahora yo presido, y no podía faltar. Pero es en aquella reunión cuando se estudia la causa y se hace, siempre hay una votación al final, pues una votación favorable que se ofrece al Papa y es el Papa quien declara. Entonces fue declarado venerable y ahora el milagro ha ido rapidísimo, es decir, que en 2 años se va a proceder a la beatificación. El Padre Torres, en su tierna infancia, en su casa, el padre, que era un agricultor que tenía posesiones, hacía 3 partes, y una era para los pobres, y les inculcaba ese amor a los pobres a sus hijos. Y la madre, por la noche, cuando no había televisión y nuevas tecnologías y se dialogaba en familia y se rezaba, la madre les inculcaba a los 4 hermanos pues que debían buscar en su vida la voluntad de Dios. Y este es el contexto en el que él va creciendo. A los 9 años pierde a su padre y a su madre. Y él vivió ese abandono en manos de la providencia, esa confianza en Dios, esa fe, la vivió desde pequeño y buscó siempre la voluntad de Dios y puso su confianza en Dios. Eso es de máxima actualidad. Cuando nosotros ahora estamos golpeados en España por un temporal que ha causado víctimas y fallecimientos y desastres que tardarán años en recuperarse, o cuando no hace tantos años fuimos víctimas del COVID y el ser humano, a mí me gustaba decir, que ha sido capaz de enviar hombres a la Luna y sondas a Marte y es casi capaz de clonar a otros seres humanos, tuvo
una experiencia de impotencia y de fragilidad y de enfrentarse a un enemigo invisible al que no podía vencer. Todo eso nos vuelve realistas, sensatos y más profundos y más espirituales. Bueno, pues el padre Torres, esa característica de su vida, de la confianza en Dios, del abandonarse en sus manos, de buscar la voluntad de Dios, es algo propio de nuestra espiritualidad cristiana y es algo de máxima actualidad. Lo que pasa es que necesitamos estrellarnos una y otra vez para darnos cuenta, algo que deberíamos vivir en lo cotidiano. Por otra parte, su vocación formativa, porque él, bueno, pues académicamente era muy capacitado y era un sabio y era un teólogo, y enseguida recibe el encargo de ser profesor del Seminario Sanlúcar de Barrameda y después de Sevilla, y será perito conciliar, examinador sinodal. Esa experiencia de formador, de educador y de guía de espíritus, de guía de almas. ¿No padecemos hoy día una orfandad de referencias en nuestra sociedad posmoderna? Una orfandad de referencias. Faltan referencias en la familia, faltan referencias en la misma escuela, faltan referencias en la misma iglesia, en la sociedad. Bueno, pues él fue un gran referente espiritual y una persona que guió a muchas almas a la perfección, a la santidad, y que se dedicó a educar. Eso es algo importantísimo y actualísimo. El Papa Benedicto XVI hablaba de la emergencia educativa, de la gravedad de las dificultades y de los problemas en la educación. Y en tercer lugar, él fue un auténtico padre de los pobres, padre de los pobres. ¿Qué podemos decir de nuestra situación actual y incluso en el occidente rico de las bolsas de pobreza? Sevilla, que es tan rica económicamente, culturalmente, históricamente, artísticamente, pero que tiene los 3 barrios más pobres de España también. ¿O qué decir de los flujos migratorios que llegan? Es decir, esa opción preferencial por los pobres, no desde posiciones políticas o ideológicas, desde el Evangelio, Bueno, pues yo creo que es de una gran actualidad el padre Torres y que será una bendición para nuestra archidiócesis y que hemos de profundizar y trabajar y promover y explicar su vida porque es una biografía sacerdotal extraordinaria. Yo soy Gabriela, de la cadena SER, y cambiando un poco de tema, señor arzobispo, ¿qué nos podría decir sobre la solidaridad de los ciudadanos hacia lo que ha ocurrido en Valencia? Pues yo creo que se está manifestando la fuerza de la solidaridad y la fuerza del voluntariado, y a mí pues me resulta muy gratificante ver tantas fotos como salen en los medios estos días de jóvenes que están allá limpiando barro, solucionando las situaciones más urgentes. Es decir, en una situación de catástrofe como la que se ha producido, pues no es momento, es como cuando hay un incendio y están 4 bomberos ahí discutiendo apagar el fuego, no es tiempo de discutir. Pues entonces, cuando se producen catástrofes de esta magnitud, sobre todo, es el tiempo de la solidaridad, es el tiempo de la coordinación, de la unidad, para ser más efectivos y para paliar al máximo pues, el sufrimiento de tantas personas. Bueno, unos han fallecido, otros quedan golpeados ya para mucho tiempo y la reconstrucción de toda aquella zona llevará tiempo. Entonces, pues es gratificante ver que el corazón humano también en las grandes situaciones de dificultad aflora esa dimensión solidaria y vemos muchos ejemplos. Hace falta luego eso, ganar en unidad, en coordinación, en colaboración para ser más eficaces y para seguir mentalizándonos que hemos de colaborar
Primero la oración, después el tiempo y el esfuerzo y las horas que se puedan echar allá, y después económicamente también hemos de ofrecer nuestra ayuda. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos el día 9 y el 10. El 10 ahí estaremos también. Y que el Padre Torres interceda por nosotros y que sigamos su ejemplo y el de Santa Ángela y Santa María de la Purísima, que ya están juntos, reunidos allí en la capilla, pues que nos ayuden, que nos bendigan y que nosotros respondamos también a la gracia de Dios y a los retos que la sociedad actual nos plantea. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos que en el dossier se irá actualizando en ese QR que tenéis y están todos los datos exhaustivamente de cara a la celebración. Gracias por venir.